Normalmente agua en un adulto normal de 70 kilogramos es de aproximadamente 60%. Si hablamos de una mujer de las mismas características generales, ese porcentaje puede llegar al 50-55%, eso es un poco menos de agua, ¿de acuerdo? Puede haber también proteínas y puede haber grasa y minerales. Estos dos últimos componentes van a representar el 22%. De esta consideración se deduce que de ese 40%, más o menos, de ese 60%, 40% va a corresponder al volumen intracelular y 15% va a corresponder al líquido intersticial, es decir, 20% extracelular, y volumen intracelular 40%. De este 20%, el líquido intersticial ocupa el 15%, ahora sí, y el plasma el 5%. Tal forma que en un paciente, ¿de cuántos litros estaríamos hablando en un paciente de 70 kilogramos? 7 por 6, 42 litros. Tenemos 42 litros de agua, ¿de acuerdo? O sea, si yo pesara 70 kilos, o si yo peso 70 kilos, entonces 42 litros serían explicados por el agua, porque es el 60%. De ese 40% es intracelular y 20% extracelular. Y de ese extracelular, 5% del peso corporal total es plasma y 15% intersticial. Normalmente los cambios en el agua van a traducir cambios de peso. De tal manera que para calcular la volemia vamos a valernos de la clínica, determinada por la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, el pulso y la ingurgitación yugular. Esto, cuando hablemos de hiponatremia euvolémica o hipervolémica o hipovolémica, está determinada sobre todo, o sea, no hay un método mágico, va a estar determinada sobre todo por la clínica. ¿Hay otros métodos? Sí, sí los hay, pero no son prácticos. Uno de ellos, algunos de ellos son los no invasivos, y que es la resonancia magnética, que me diga cómo está el diámetro de la cava, por ejemplo, y el ecocardiograma, que me diga cómo está la presión de la aurícula derecha. Y por otro lado, están los métodos invasivos, donde está la PVC, sabemos que no es imprescindible, y la presión en cuña de la arteria pulmonar. ¿Cuánto normal, Cházaro, de la presión en cuña de la arteria pulmonar? ¿Menos de 18, muy bien. Y tenemos otros parámetros como el FENA, ya conocido por ustedes. El FENA, ¿cómo lo calculamos? Por el sodio urinario, por la creatinina sérica, entre el sodio sérico por la creatinina urinaria por 100. ¿Y de qué me da idea? De la avidez con la que se está absorbiendo sodio o de la facilidad con la que se está excretando el sodio. Tal forma que en un paciente con hipovolemia uno esperaría avidez por el sodio. Dado que el volumen lo da tanto el agua como el sodio, uno esperaría avidez por volumen, por el sodio. Entonces el sodio urinario, ¿cómo estaría? Bajo. Si en esta ecuación ponemos bajo el sodio urinario, ¿cómo me va a dar el resultado total del FENA? Bajo, menor a 1%. Entonces decimos que menor a 1% me habla de un origen perrenal y mayor a 1% de un origen renal. Gracias. La osmolaridad sérica es otro componente importante, y entonces consideramos normales esta molécula o el boom va a aportar poco. Entonces la osmolaridad efectiva se calcula considerando 2 veces el sodio por la glucosa entre 18. ¿Por qué 2 veces el sodio? Porque se considera el cloruro de sodio, que es como está en disolución el sodio, ¿no? O en solución. Y tenemos que esta osmolaridad va de 285 a 295 como rangos de referencia normales. También hay que considerar que la osmolaridad y el volumen van a estar interrelacionados, y que hay varios sistemas, como la hormona antidiurética o el eje de la hormona antidiurética, el eje de la renina, angiotensina, aldosterona, el cortisol y el péptido natriurético arterial. ¿Cómo
moléculas que van a estar regulando el volumen y la osmolaridad. Pero ¿cuál es la prioridad? ¿La osmolaridad o el volumen? El volumen, ¿no? O sea, lo primero que va a tratar de salvar el organismo es el volumen. No, si está de por medio el volumen, no le va a importar la osmolaridad. Lo principal es el volumen, ¿de acuerdo? Esto es importante. Entonces, el volumen es más importante que la osmolaridad en este mecanismo de regulación. Y entonces tenemos en general que a manera de corolario en una paciente o en un paciente de 18 años, si es hombre, vamos a tener 60% del peso corporal, de 41 a 60, 50-60% del peso corporal de agua y más de 60, 50%. Si se tratara de una mujer, este porcentaje disminuye un poco a 50%, en esta edad 40-50% y más de 60 años 40%. Valores normales de electrolitos, tenemos el sodio que va de 136 a 146, el potasio de 3.5 a 5, algunos dicen 5.5, el bicarbonato de 24 a 28, ya ven cómo puede variar de acuerdo al laboratorio, el calcio 4.2 a 5.2, el magnesio 1.5 a 2.5, el cloro de 96 a 106 y el fosfato de 3 o el fósforo de 3 a 4.5. Tenemos que vamos a considerar la hiponatremia, la hipernatremia, la hipocalemia y la hipercalemia como los trastornos más importantes, los trastornos hidroelectrolíticos de mayor relevancia. Y hablaremos brevemente de los otros, incluso algunos de ellos ya los hemos tocado. Primero empecemos con la hipovolemia. La hipovolemia puede deberse a pérdida extrarrenal de sodio y agua, a pérdida de sodio y agua renales o a pérdida solo de agua. O sea que perdemos volumen, ya sea perdiendo agua o perdiendo sodio. Es como llegamos a la hipovolemia. Tenemos que, dentro de la pérdida extrarrenal de sodio, tenemos que puede ser por vía gastrointestinal, por pulmón y piel, que en condiciones normales es constante, pero que al haber fiebre, por ejemplo, aumenta esta pérdida en las llamadas pérdidas insensibles, o puede ser a través de hemorragia. Estas son las principales vías en las que perdemos volumen y que por tanto podemos llegar a la hipovolemia. Una de las cuestiones que pueden abordar en su examen es la composición de los cristaloides. Decimos que una glucosa al 5% normalmente va a tener 50 gramos de glucosa por litro. Una glucosa al 50%, que es la que utilizamos para administrar a los pacientes con hipoglucemia, puede tener una glucosa, tiene una glucosa de 500 un contenido de glucosa de 500 gramos por litro. Una solución salina fisiológica tiene de sodio 154, de cloro 154 y no tiene potasio ni calcio. Una solución al 3%, vean la diferencia, 0.9 es fisiológica, 3% por tanto será hipertónica. Tiene 513 de sodio, 1000 equivalentes, de cloro los correspondientes 513. ¿Y en quién vamos a usar estas soluciones? En pacientes con hiponatremia sintomática. Hiponatremia sintomática. Una solución al 0.45 es una solución llamada al medio, tiene la mitad de sodio y la mitad de cloro que la fisiológica y se utiliza para corregir a los pacientes que tienen hipernatremia. ¿De acuerdo? Una solución Ringer tiene 147 miligramos de sodio, 156 de cloro, potasio de 4 y 2.2 de calcio. Y una solución Harman tiene un poco más de potasio, tiene 131 mil equivalentes de sodio, 111 de cloro y tiene lactato de 29. Por tanto, ¿cuál está contraindicada en pacientes con hipercalemia? Harman y Ringer lactato. Por tanto, los pacientes con hipotermia no deben recibir Ringer y los pacientes con acidosis aumentada no deben recibir ni Ringer ni Harman en teoría por la posibilidad de empeorar la acidosis láctica.
por otra parte, que cómo se consideran estos líquidos con respecto a su osmolaridad. La glucosa al 5% tiene una osmolaridad de 252, se considera hiposmolar. La glucosa al 10% tiene una osmolaridad aproximadamente de 340 y se considera hiperosmolar. No aparece aquí. La glucosa de 50% tiene esta osmolaridad y se considera, por supuesto, que hiperosmolar. La solución fisiológica tiene una osmolaridad de 272 a 300 y se considera isoosmolar. La solución de cloruro de sodio al 3% se considera hiperosmolar, por supuesto. Salud. La solución salina al 0.45 se considera hipoosmolar y dijimos que se utiliza para corregir la hipernatremia. La solución de Ringer tiene una osmolaridad de 309 y se considera, algunos dicen hiperosmolar y algunos dicen, como el límite superior es de 310, de acuerdo a algunas fuentes, isoosmolar. Y la solución Ringer lactato tiene esta osmolaridad y esta sí se considera hipoosmolar. ¿De acuerdo? Entonces empezamos con los trastornos del sodio. El trastorno hidroelectrolítico más frecuente es la hiponatremia. El trastorno hidroelectrolítico más frecuente en el paciente hospitalizado es la hiponatremia. Y entonces podemos decir que las alteraciones del sodio van de la hipernatremia severa, un sodio mayor a 160, o a la hiponatremia grave, menos de 120 o 120. Pero este apellido de gravedad va a estar relacionado sí con el valor absoluto, pero sobre todo con el cambio. De tal manera que si es crónica, es muy poco probable, así sea de 120, que nos dé síntomas. Si es aguda, así sea de 130 el sodio, si bajó de 135 a 140 en un anciano, si es aguda, puede dar síntomas. Entonces, es un factor a considerar. Y tenemos entonces que en la hiponatremia el sodio por definición va a estar menor a 135. Los trastornos del sodio son en realidad trastornos del agua. El concepto adecuado es que los trastornos del sodio en realidad son trastornos del agua. Y entonces afecta a pacientes hospitalizados, ancianos, en unidad de cuidados intensivos y neuroquirúrgicos, trayendo a colación una de las preguntas que hacíamos hace unos días en cuanto a cuál es la principal, ¿fue hoy? No. De lo cuáles son las dos principales causas de hiponatremia. ¿Cuáles serán? Trastornos neuroquirúrgicos o neurológicos y afecciones pulmonares. Trauma craneal dentro de ellos, claro, trauma craneal dentro de ellos, por supuesto. ¿Por qué? Porque dijimos, si dijimos que la principal causa de hiponatremia en un paciente hospitalizado es el SIAT, entonces estos trastornos se asocian con mucha frecuencia a secreción inapropiada de hormona antidiurética. Y tenemos entonces que los síntomas y signos de los pacientes con hiponatremia pueden ir desde cefalea, náusea, vómito, mialgias, letargia, sopor y coma. Complicaciones, puede haber convulsiones, coma, paro respiratorio, daño cerebral, edema cerebral, hipertensión intracraneana y herniación cerebral. Esos tres últimos que son graves, que traducen pues esta a predisposición de la hiponatremia a causar edema cerebral. Entonces, ¿cuál es el trastorno en la hiponatremia sin tratar? Grave, edema cerebral. ¿Cuál es el trastorno en la hiponatremia que se trata o corrige muy rápido? Mielonisis pontina, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos un ataque con edema cerebral que como se ve como un cerebro sin surcos o con surcos borrados. Por otra parte, entonces tenemos que el abordaje de una hiponatremia, ¿cómo se hace? Bueno, el abordaje de una hiponatremia se hace poniéndole dos apellidos. Primero, la tonicidad. Y entonces para eso calculamos la osmolaridad sérica. ¿Cuál es el primer paso entonces para una hiponatremia? En términos estrictos, la primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿tiene síntomas o no tiene síntomas? Si tengo un sodio bajo y tiene síntomas, el paciente está convulsionando, antes de hacer el taller que les estamos comentando, le doy solución hipertónica, porque es una urgencia. Pero si no tiene síntomas, o esos síntomas no son muy graves, me da tiempo de abordar esa hiponatremia. El siguiente paso es, ok, no tiene síntomas.
cómo está la osmolaridad y calculo la osmolaridad efectiva, 2 veces el sodio más la glucosa entre 18. Si la osmolaridad está disminuida, entonces es una hiponatremia verdadera. Si la osmolaridad está normal, o sea, es isotónica, eso es una falsa hiponatremia. ¿Y en qué se puede presentar? En pacientes con hiperlipidemia o hiperproteinemia. ¿Por qué? Porque falla el aparatito en estos casos. Si la hiponatremia tiene una osmolaridad aumentada, entonces no es una pseudohiponatremia, sino que son otras las causas de la hiperosmolaridad, como el manitol o la glucosa elevada. ¿De acuerdo? Entonces esto me lleva a la conclusión de que la glucosa elevada puede elevarme la osmolaridad y por tanto parecer que una hiponatremia es hiperosmolar. Por eso, ante una hiperglucemia, por cada 100 miligramos que aumente la glucosa por arriba de 200, se le tiene que, Mau, disminuir 1.6 la cantidad de equivalentes de sodio. 100, por cada 100, 1.6, ¿verdad? Y así ya corrijo para la hiperglucemia. Si ya me salió entonces que es una verdadera hiponatremia, o sea, hipotónica, el siguiente paso es cómo está el volumen. Y el volumen puede estar aumentado y entonces ser una hiponatremia hipervolémica normal y ser una hiponatremia euvolémica, o disminuido y ser una hiponatremia hipovolémica. ¿Cuál sería la causa más frecuente? La euvolémica, que corresponde al SIAT. Entonces, cuando está aumentado el volumen, es una hipervolémica, y eso también se llama hiponatremia dilucional, ¿de acuerdo? Y dentro de la hiponatremia dilucional tenemos que se debe a trastornos como síndrome nefrótico, cirrosis, insuficiencia cardíaca. Dentro de la hiponatremia hipovolémica es aquella en la que estoy perdiendo volumen, pero estoy perdiendo más sodio que volumen. ¿Como en qué casos? Diarrea, vómito, ¿qué más? Pérdidas renales, como necrosis tubular, por ejemplo. Y daba algún ejemplo de pacientes que corren grandes distancias y no obstante les están poniendo volumen, pero le están poniendo volumen en forma o de manera o con soluciones hipotónicas. Entonces les ponen más agua que soluto y por tanto hacen hiponatremia. Si decíamos, si no se corrigiera así, esos pacientes terminarían en hipernatremia hipovolémica, ¿de acuerdo? Hipernatremia hipovolémica. Muy bien, entonces ya vimos cómo evaluamos una hiponatremia. ¿Cuáles son las principales causas? Ya dijimos de la hipervolémica, ya dijimos de la hipovolémica y falta la euvolémica, que es la causa más frecuente en pacientes hospitalizados. ¿Y cuáles son las causas? SIAT, hipotiroidismo e insuficiencia suprarrenal aguda. Y tenemos en ese sentido, ¿cuándo es pseudohiponatremia? Cuando está dada por hiperlipidemia, hiperproteinemia. ¿Cuándo es una hiponatremia que tengo que corregir de acuerdo al nivel de glucosa? Cuando haya tal nivel de glucosa que me esté dando la posibilidad de que esté siendo osmolarmente importante, ¿de acuerdo? Y tenemos hipervolémica, cirrosis, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y síndrome nefrótico. Normovolémica, SIAT, insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo, déficit de cortisol, neoplasias que van a dar SIAT, ¿no? Y fármacos que se asocian a SIAT. Hipovolémica, como comentaba Alexa, vómito, diarrea, diuréticos, quemaduras y pacientes que corren y son, aunque esos, si se les restaura el volumen adecuadamente sería euvolémica más bien, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Pero si todavía les falta volumen, podría ser una hiponatremia hipovolémica y hipotónica. Entonces tenemos que preguntarnos, el volumen extracelular está aumentado, entonces es hipervolémica. Está normal, euvolémica, está depletado, hipovolémica. Dentro de esto consideramos que el sodio urinario es un indicador importante. ¿Cómo estaría en un paciente con hipovolemia el sodio urinario? Bajo, hay avidez, ¿no?
¿cómo estaría en un paciente con hipervolemia el sodio? Hipervolemia. El sodio urinario, disminuido. ¿Por qué estaría disminuido? Porque muchos de esos, eso es una buena pregunta, porque muchos de esos trastornos en realidad cursan con un volumen efectivo disminuido. Bajo. ¿A qué le llamamos volumen efectivo? Aquel que en realidad está dado por el líquido que pasa por el tórax, ¿no? El tórax y los vasos. En realidad ese es el volumen efectivo. ¿Estamos de acuerdo? No le importa mucho al organismo en cuanto a señales se refiere el volumen que está en las extremidades o periférico. Le importa el volumen a nivel de tórax. Y estos trastornos cursan con volumen efectivo muchas veces disminuido y por tanto le llega la señal al organismo de que está disminuido y entonces van a absorber sodio con cierta avidez. El sodio urinario, en el caso de la hiponatremia de origen renal, ¿cómo va a estar? Aumentado. En el SIAD va a estar normal o ligeramente aumentado, ¿no? ¿Cuál sería entonces la diferencia en ese caso que esté aumentado? ¿Cuál sería la diferencia con el síndrome perdedor de sal? Que el síndrome perdedor de sal también se asocia a pacientes con traumatismo craneal, pero va a haber mucho más sodio. ¿Sí me explico? Aquí está limítrofemente aumentado. Allá en el síndrome perdedor de sal va a haber mucho sodio y va a haber el paciente va a ser hipovolémico. Y en el SIAD, ¿cómo es? Euvolémico. Muy bien, euvolémico. Y entonces tenemos esta consideración. ¿De acuerdo? Una situación más es que la osmolaridad va a ser mayor de 300, ¿en dónde? En la insuficiencia suprarrenal, en el hipotiroidismo y en el SIAD. Y en el caso de la polidipsia psicógena va a ser menor a 300. ¿Qué es esto de la polidipsia psicógena, Cházaro? Hay personas, uno en su sano juicio puede tomarse una botella de agua, ¿no? Y luego otra y decir, pues ya me llené, ya no quiero más, ¿no? Pero en algunos pacientes, sobre todo con trastornos psiquiátricos, pueden estar tomando y tomando agua y tomarse hasta 10 litros, por ejemplo, al día. ¿Cuál sería el trastorno que estaríamos considerando en ellos? ¿Hiponatremia o hipernatremia? Hiponatremia. Está tomando mucho líquido. Pero, ¿isotónica, hipertónica o hipotónica? Hipotónica. ¿Euvolémica o hipervolémica o hipovolémica? Hipovolémica difícil, ¿no? Euvolémica, porque está bien el sistema renal. Entonces es una hiponatremia hipotónica euvolémica, efectivamente. Está funcionando bien el riñón, entonces están secretando. Bueno, y estas son otras causas no tan frecuentes de síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, ¿no? Aquí les presento a la molécula que mencionamos, a la vasopresina o arginina vasopresina, también llamada hormona antidiurética, que juega un papel muy importante en los trastornos del sodio. Y entonces tenemos pseudohiponatremia. ¿Cómo está la tonicidad? Normal. Entonces esta es una falsa hiponatremia, es isotónica. Y si está hiperosmolar, si está hipertónica, pienso en glucosa o manitol como responsables. La que me interesa es la hiponatremia hiposmolar. Y a esta le pongo el apellido de euvolémica, hipervolémica o hipovolémica. ¿De acuerdo? Como a manera de resumen, tenemos pérdida de sodio gastrointestinal o por tegumentos, incremento de agua en estos, incremento del sodio con agua, como en los estados hipervolémicos. Potomanía o polidipsia psicógena, insuficiencia suprarrenal como una de las 3 principales causas de síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Puede ser primaria, se considera una enfermedad autoinmune, ¿no? Addison. También puede haber infección por TB, puede haber adrenalitis, VIH en pacientes con VIH, puede haber hemorragia, puede haber MEDS, hiponatremia o hipercalemia.
acuerdo? Y los pacientes pueden verse con hiperpigmentación de mucosas, característicamente. Esto es, a diferencia de esto, que esto no es Addison, esto es vitiligo, ¿no? Aquí podemos ver en las cicatrices característicamente hiperpigmentación. ¿Y cómo se llama esto? Les decía yo que es una de las preguntas difíciles en algunas de las ediciones del ENARM. ¿Cómo se llama ese síndrome? Waterhouse-Friderichsen, ¿no? ¿Y cuál es? ¿Y por qué está dado? Meningococcemia. Y la meningococcemia afecta, entre otras cosas, las suprarrenales. Y entonces, al afectar las suprarrenales, causa insuficiencia suprarrenal y por tanto es una causa de hiponatremia. Efectivamente, muy bien. Entonces hay hiponatremia, hay volumen extracelular depletado, y entonces si está depletado el volumen extracelular, ¿cómo va a estar el sodio? Va a estar disminuido, ¿no? Por pérdidas. Algunos diuréticos o el síndrome perdedor de sal se asocia a hipovolemia, pero el sodio ¿cómo va a estar? Muy aumentado. Perdedor de sal, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿cómo diferencio? Que es una pregunta que le encanta a George, ¿no? George, el ganador de SICOM. ¿Cómo diferencio un síndrome perdedor de sal de un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética? Uno es hipovolémico, ¿cuál? Perdedor de sal. Y dos, la concentración de sodio en la orina del perdedor de sal es mucho mayor que en el SIAT, que puede ser normal o ligeramente alta, pero nada más, ¿de acuerdo? El tratamiento, entonces, la hiponatremia es el tratamiento de la enfermedad de base, como puede ser insuficiencia cardíaca, renal, hepática, puede haber restricción de líquidos. De hecho, en la causa más frecuente, que es el SIAT, para pacientes hospitalizados, causa más frecuente de hiponatremia, el manejo se hace sobre todo con restricción de agua. Cuando soy más agresivo al tratar la hiponatremia, cuando es sintomática, ¿de acuerdo? Y entonces aquí tenemos la enfermedad de Addison. Que, dicho sea de paso, ¿a qué otras alteraciones se asocia la enfermedad de Addison? Como alguien corregía a Auric, ¿se acuerdan? Se asocia la enfermedad de Addison con hipocalemia o hipercalemia. Hipercalemia. ¿Y con acidosis o con alcalosis metabólica? Acidosis metabólica, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces el SIAT se maneja con restricción de líquidos. Si no nos alcanza con esto, es decir, si no avanzamos, podemos dar diuréticos en dosis bajas, podemos dar solución fisiológica a 0.9 para 12 horas, podemos dar demeclociclina en algunos casos, o podemos también dar fluorocortisona en casos refractarios para adyuvar al metabolismo del sodio. ¿Cuál es la complicación más grave de la hiponatremia importante, menor a 120, o cuando se da en forma aguda, edema cerebral? ¿Cuál es la complicación? La mielonolisis pontina, la complicación de su corrección. Y bueno, aquí vemos que no solo afecta el puente, puede afectar estructuras más altas y entonces considerar un cuadro. ¿Cuál sería el cuadro, mi querido Cházaro, del paciente con mielonolisis pontina? Parálisis, eso, muy bien. Entonces, parálisis, tetraparesia, los pacientes que están tetraparéticos. Y nos ha tocado ver muchos pacientes que llegan en este sentido. La definición, bueno, por fisiopatología, manifestaciones clínicas y diagnóstico de la hipernatremia. El siguiente trastorno que vamos a ver es la hipernatremia, ¿de acuerdo? Y como la hipernatremia es un trastorno de agua más que de sodio. O sea que hay un déficit de volumen. La hipernatremia, por tanto, nos va a traducir déficit de volumen. ¿Y a qué se debe? Fundamentalmente, pues a estados de hipovolemia, sobre todo cuando se perdió más agua que sodio. ¿Sí? Hipernatremia, entonces, más de 145 y se asocia o es fundamentalmente un problema de déficit de agua. Hipernatremia, bueno, se debe igual que en la hiponatremia checar el volumen. Puede haber una hipernatremia normovolémica, puede haber una hipernatremia hipovolémica, que es la forma más característica o frecuente, ¿de acuerdo? Entonces puede haber una forma normovolémica o una forma
hipovolémica. Y en algunos casos pues, incluso puede haber una forma hipervolémica, ¿de acuerdo? Lo que hago entonces es mido el volumen urinario. Si la osmolaridad es menor a 750 por día, entonces lo que me pregunto a continuación es, dada una hipernatremia y tiene una osmolaridad urinaria muy disminuida, entonces ¿cuál sería la posibilidad? Diabetes insípida. ¿Y qué es lo que sigue? Una respuesta a desmopresina. ¿La hay? Entonces es una diabetes insípida de origen central. ¿No la hay? Es una diabetes insípida de origen nefrogénica. ¿Y mencióname una causa, Mau, de una diabetes insípida de origen nefrogénico? Hipercalcemia, otra, hipofosfatemia, otra, litio, ¿no? Son causas de diabetes insípida nefrogénica, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería, en esta lógica, cuál sería la diferencia entre un SIAD y una diabetes insípida? Y en uno hay hipernatremia y en otro hay hiponatremia. Uno es euvolémico y la otra, ¿cómo es? Puede ser euvolémico o hipovolémico, ¿de acuerdo? Es importante. Entonces, la hipernatremia hipovolémica, pérdidas renales o extrarrenales, ¿no? Diuresis osmótica o diuréticos de asa. ¿Y por qué se explica? Porque estoy perdiendo volumen y sodio, pero estoy perdiendo más volumen. En la euvolémica, la diabetes insípida, que puede ser de origen central o nefrogénico. Dentro de la diabetes insípida de origen central, traumatismo craneoencefálico e infecciones del sistema nervioso central. Y dentro de la diabetes insípida de origen nefrogénico o nefrogénica, tenemos al litio, la anfotericina, dijimos, ¿verdad? El foscarnet, ¿qué es el foscarnet? Es un antiviral contra citomegalovirus cuando no responden a ganciclovir o cuando no toleran los efectos adversos. La hipervolémica, pues exceso de sodio, ¿no? Y es pacientes que administramos, decía la otra vez, bicarbonato, por ejemplo, los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Y tiene enfermedad renal crónica y tiene hipervolemia, tiene anasarca, pero tiene acidosis metabólica, y les doy pase bicarbonato. Lo hago hipervolémico, pero además tiene exceso de sodio, ¿de acuerdo? Entonces, diabetes insípida, tenemos deficiencia de hormona antidiurética, pueden ser tumores celares y paracelares, cirugías de sistema nervioso central, traumatismos idiopáticos y también autoinmunes, ¿de acuerdo? En este sentido, tenemos este síndrome raro, en realidad lo pongo como un ejemplo, donde hay todas estas alteraciones y entre ellas diabetes insípida central. ¿Cómo tratamos la hipernatremia? Pues corregimos el déficit de volumen. ¿Y cómo se corrige el déficit de volumen? Considerando el sodio medido menos 140 entre 140 por el agua corporal total. Así es como calculo el déficit. ¿En cuánto debe corregirse? En 48 a 72 horas ese déficit. ¿En qué me sale ese déficit? En litros. Tal forma que sodio menos 140 entre 140 por el agua corporal total, que el agua corporal total ¿de cuánto es? En un paciente de 70 kilos, 42 litros, ¿verdad? Entonces, ahora vamos con el potasio. El potasio es por excelencia el ion intracelular. Extracelular solo corresponde al 2%. Intracelular se encuentra en un 98%. Tiene funciones importantes en el potencial de membrana, ¿de acuerdo? Dentro de la definición importante, la definición operacional, definimos una hipocalemia como cuando un potasio va de 3.5 a 3, leve, moderada cuando va de 3 a 2.5 y grave cuando es menor a 2.5. Aquí sí hay una correlación más importante con el valor absoluto de potasio, ¿de acuerdo? Sí hay una correlación importante con el valor absoluto de potasio. Y tenemos entonces, puede deberse a una disminución en la ingesta o en el ingreso, como puede ser en disminución como en la desnutrición, en el alcoholismo, en la anorexia nerviosa, en la redistribución celular, desequilibrio ácido-base, o sea, puede ser por redistribución celular alterada,
como puede ser un desequilibrio ácido-base. ¿Qué desequilibrio ácido-base? Alcalosis metabólica. O sea, ¿qué desequilibrio ácido-base predispone a la hipocalemia? Alcalosis metabólica. Y pues ciertas hormonas, ¿no? ¿Como cuáles hormonas? Como el cortisol, o sea, o como un tumor a nivel de suprarrenal. ¿Cómo se llama un tumor a nivel suprarrenal? Síndrome de Cohn, ¿no? ¿Y con qué cursa? Con hipocalemia más alcalosis metabólica. Sería la contraparte del Addison. O sea, en el Addison hay acidosis metabólica e hiponatremia. Aquí hay hipernatremia, alcalosis metabólica e hipocalemia. ¿De acuerdo? Y que la hipocalemia o hipopotasemia puede deberse a pérdidas renales, a mayor secreción de potasio, a hiperaldosteronismo, ya sea primario o secundario. Dentro del primario, pues está el síndrome de Cohn. Dentro del secundario, ¿cuál es el ejemplo más característico? La cirrosis hepática. Los pacientes con cirrosis hepática cursan con hiperaldosteronismo secundario. Y por tanto, ¿cuál es el fármaco que les doy? Espironolactona, para bloquear ese hiperaldosteronismo secundario. ¿De acuerdo? Y dentro de las extrarrenales tenemos vómito, diarrea, succión gástrica y fístula enterocutánea. ¿Medicamentos causan hipocalemia? Sí, ya mencionamos hace rato uno, la anfotericina B, que causa acidosis tubular tipo 1, que causa hipocalemia y que causa vasoconstricción y lesión renal aguda. Otro que causa hipocalemia, cisplatino. Los diuréticos de asa característicamente causan hipocalemia. ¿Las tiazidas causan hipocalemia? También. Entonces, las tiazidas y los diuréticos de asa causan hipocalemia, ¿de acuerdo? Los tiacídicos, el furosemide y diuréticos de asa causan o hipercalcemia. Hipocalcemia. Y las tiazidas causan hipercalcemia, ¿de acuerdo? Entonces, los esteroides por su efecto mineralocorticoide tenderían a producir hipocalemia, la penicilina y ciertos derivados también, ¿de acuerdo? Acidosis, más bien por redistribución, ya vimos por la baja ingesta o por pérdidas, pero también la hipocalemia puede ser por redistribución. ¿En qué contexto? El ejemplo más mencionado es el paciente con cetoacidosis diabética. ¿Cómo está el paciente con cetoacidosis diabética? Cuando está con la acidosis está con hipercalemia. Pero si tú le corriges rápidamente la cetoacidosis y no le repones potasio, hace una hipocalemia por redistribución, porque se mete a la célula. Otros fármacos que van a redistribuir, el potasio, ¿cuáles son? Los beta-agonistas, como el salbutamol, la teofilina, ¿y cuál otro? Y la insulina. Por eso damos soluciones polarizantes o polarizadas, ¿de acuerdo? Entonces, esos fármacos van a distribuirla. Por tanto, en algunos pacientes, cuando se corrige rápidamente la acidosis, pueden hacer hipocalemia. ¿Y cuál es una complicación muy grave de la hipocalemia? Bueno, además de dar a nivel cardiovascular arritmias, pueden dar rabdomiólisis también, ¿de acuerdo? En toda hipocalemia refractaria, ¿qué tenemos que considerar? La posibilidad de hipomagnesemia, ¿no? En toda hipocalemia refractaria vamos a considerar la posibilidad de hipomagnesemia. ¿Por qué? Porque se perpetúa el círculo vicioso. Y entonces tenemos que dentro de las manifestaciones clínicas puede haber ilio y por tanto el paciente va a requerir una sonda, ¿no? En una hipocalemia puede haber ilio y puede haber debilidad, ¿verdad? Hay una entidad que se llama parálisis periódica hipocalémica. Decíamos que es una entidad que se suele asociar con trastornos endocrinos, como de tiroides, hipo o hipertiroidismo. Y el paciente entonces, después de una cena rica en carbohidratos, se levanta al día siguiente y ¿cómo está? No puede mover, por ejemplo, de la cintura para abajo. Y está súper asustado porque no puede mover. Y entonces ustedes le toman el potasio y está bajo. Y le toman pruebas de función tiroidea y también están bajas. Pero, curiosamente o de forma notable, no se comporta, por ejemplo, como un Guillain-Barré, que sí puede llevar insuficiencia respiratoria, ¿no?
no afecta a este tipo de músculos, pero sí causa parálisis. El diagnóstico es por ese antecedente, por las cifras de potasio bajo y por la presencia concomitante de alteración tiroidea. Puede ser al hiper o al hipotiroidismo, ¿de acuerdo? Parálisis periódica hipocalémica y tiene una forma de transmisión familiar. Otros datos, como por ejemplo el aldosteronismo primario secundario a un tumor, como puede ser en el caso del síndrome de Cohn, pueden llevar a hipocalemia, ¿no? ¿Cuál es la manifestación electrocardiográfica característica? Las ondas T aplanadas y en casos extremos se convierten en ondas U prominentes, ¿no? También puede haber QT largo y arritmias, pueden llegar incluso a la fibrilación ventricular. Entonces el diagnóstico de hipocalemia se hace además de con los niveles, con el potasio urinario. Si es menor a 25 miliequivalentes, entonces está absorbiendo potasio y las pérdidas son gastrointestinales. Un poco en la analogía que pasa con el sodio, ¿se acuerdan? Entonces aquí, si está el potasio bajo en orina, entonces está absorbiendo potasio y las pérdidas son gastrointestinales. Si está por arriba de 30, algunas obras dicen mayor de 40, entonces las pérdidas son de origen renal. Si hay pérdidas gastrointestinales, ¿cuáles pueden ser las causas? Diarrea, laxantes, adenoma melloso y vómitos. Si hay pérdidas renales, tenemos entonces que nos debemos preguntar, ¿la presión arterial es baja? Pues puede ser por diuréticos, por vómito, por cetoacidosis. ¿Hay hipertensión arterial? Se debe determinar renina. Si la renina es baja y la aldosterona alta, podemos estar ante un hiperaldosteronismo, ¿de acuerdo? Y en el caso puede ser normal o alta, puede haber hipertensión renovascular o tumor secretor de renina con síndrome de Cushing. Esa sería la otra posibilidad. ¿Por qué causarían hipocalemia? Porque sería por el efecto mineralocorticoide del cortisol. El tratamiento va enfocado a prevenir complicaciones y a corregir déficit, minimizar las pérdidas sostenidas, ¿no? Y se debe tratar la etiología, ¿no? Entonces, cuando está o va de 3.3 a 3.5, el déficit es del 10%, de 2.5 a 2.9 el déficit es del 15% y de 2 a 2.4 el déficit es del 20%. Más o menos se calcula para administrar. Si es una hipocalemia leve, ¿se acuerdan de qué dijimos? La restitución se da por vía oral. Si es moderada y no hay síntomas, también se puede dar por vía oral. Si es grave, se tiene que dar por vía parenteral. No pasar más de 20 miliequivalentes por hora por vena periférica, ¿de acuerdo? Y entonces, en déficit leve, el aporte dietético que contiene potasio, los plátanos, las uvas secas, los jitomates. Si el déficit es más importante, se puede dar por vía, o ya sea por vía oral, o se puede dar por vía enteral. ¿Cuál es el problema del intolerancia gástrica? En la hipopotasemia grave, tenemos que considerar la posibilidad de dar concentrados de potasio, no pasar más de 20 equivalentes por hora en vena periférica, ¿de acuerdo? La hipercalemia la etiología es por incremento de ingresos o secreción reducida, también en la insuficiencia renal y en el Addison. Hay también aumento cuando hay hemólisis, cuando hay rhabdomiólisis, cuando hay síndrome de lisis tumoral o cuando hay cambios transcelulares. ¿Qué estado ácido básico perpetúa o favorece la hipercalemia? Acidosis. Y en el ejercicio también puede haber hipercalemia por cierto desgaste o lisis de las células musculares. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, pues cuando es mayor a 6.5 se dice que aumenta el riesgo de que haya manifestaciones electrocardiográficas. Y entonces, cuando es mayor a 6.5 tenemos o podemos dar gluconato de calcio, ¿de acuerdo? Y el tratamiento pues es, cuando hay datos de calocitosis, gluconato de calcio, insulina con glucosa, en las llamadas soluciones polarizadas y bicarbonato para contrarrestar la acidosis. La hipocalemia, ondas T aplanadas y ondas U prominentes. Y en cambio la hipercalemia, ondas T acuminadas e incluso fibrilación ventricular y
ensanchamiento del QRS. Hipocalcemia se define como un calcio sérico menos a 8 miligramos por decilitro. La etiología, pues hay que considerar al calcio en función de la albúmina. Si se debe a una hipoalbuminemia, entonces es una falsa hipocalcemia. Y entonces tenemos que considerar también causas verdaderas. ¿Cuál es la principal causa de hipercalcemia? Y de hipocalcemia, hipoparatiroidismo por resección. Muy bien, resección. Entonces tenemos que tener hipoparatiroidismo primario, déficit de pH, pseudo-hipoparatiroidismo. ¿En qué consistía el pseudo-hipoparatiroidismo? Resistencia del receptor a la paratormona. Y aumento del PTH, bueno, déficit de vitamina D también me puede llevar a la hipocalcemia. De hecho, ese es el mecanismo por el que los pacientes con enfermedad renal crónica, al tener deficiencia de vitamina D, hacen hiperparatiroidismo secundario, pero ese hiperparatiroidismo no cursa con hipercalcemia, sino con hipocalcemia e hiperfosfatemia, ¿de acuerdo? El síndrome de Chebostek, que se evalúa de esta forma para ver la hipocalcemia sintomática, espasmo carpopal, el signo del Trousseau, que consiste en aumentar la presión a nivel del brazo y se obtiene un espasmo carpal en este caso. Signo de Trousseau, entonces con el manguito aumentamos la presión y obtenemos un espasmo carpal. Hipercalcemia aumenta o disminuye, o acorta o disminuye el QT. Lo acorta, la hipercalcemia. Y la hipocalcemia alarga el QT, ¿de acuerdo? La hipercalcemia es un calcio mayor a 9 y bueno, dentro de esto la etiología más frecuente es hiperparatiroidismo primario. Como comentaban, el hiperparatiroidismo primario es la principal causa de hipercalcemia en el paciente ambulatorio. En el paciente hospitalizado puede ser multifactorial, pero dentro de ellas de las principales causas es la inmovilización y por otra parte la hipercalcemia maligna, que está hospitalizado, ¿no? Por eso, la hipercalcemia maligna. Hablamos de hipercalcemia maligna cuando es mayor a 13, o sea, 14 o más de calcio, ¿de acuerdo? Y bueno, tenemos que estas causas, neoplasias como el mieloma múltiple, el de pulmón, que causa hipercalcemia por un mecanismo PTH-like, mama, próstata, riñón y litiasis. Es importante decir que el calcio se tiene que corregir para las proteínas, de tal forma que por cada gramo de albúmina que esté por abajo de lo normal, ¿cuándo se tiene que corregir el calcio? 0.8, ¿no? Y bueno, dentro de esto tenemos que en la hipercalcemia se pueden presentar depósitos de calcio. ¿En qué pacientes dijimos que se pueden presentar estos depósitos cálcicos? En pacientes en donde la hiperfosfatemia hace que el producto fosfato-calcio sea mayor a 70. En esos casos, a la hora de corregir la hipercalcemia o a la hora de corregir una hipocalcemia, hay que tener cuidado porque puede depositarse. Ejemplo, paciente con enfermedad renal crónica, tiene hipocalcemia, le voy a pasar calcio, pero tiene un fósforo muy alto. Si el producto es mayor a 70, puedo, al pasar del calcio, hacer que se precipite y que haya metástasis cálcicas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, y eso se llama calcifilaxia, depósitos de calcio a distancia. Fósforo, la hipofosfatemia se presenta ¿en qué casos? En casos de alcalosis respiratoria, sepsis, encefalopatía hepática, intoxicación por aspirina y en los alcohólicos. Normalmente, ¿cómo se puede presentar? Por encefalopatía, hemólisis, disfunción de leucocitos y disfunción plaquetaria. Una complicación grave de la hipofosfatemia es la rhabdomiólisis también. Entonces, la hipofosfatemia y la hipocalemia pueden producir rhabdomiólisis. El tratamiento es con fosfato de potasio. La hiperfosfatemia, cuando hay un fósforo mayor a 5 miligramos por decilitro,
se presenta característicamente en la insuficiencia renal en el contexto, por ejemplo, de un hiperpara secundario. Puede ser aguda o crónica, en la cetoacidosis alcohólica también, y algunas veces en la cetoacidosis diabética. El tratamiento es con gluconato de calcio. El magnesio es un electrolito que está íntimamente ligado al potasio, es el segundo catión intracelular y estabiliza las membranas. Es esencial en los procesos de justamente enzimáticos y metabólicos y regula los canales de calcio. Tiene que ver con la secreción de PTH, de tal forma que la hipermagnesemia y la hipomagnesemia se pueden asociar a hipercalcemia o a hipocalcemia. Están muy. Y lo otro es que toda hipocalemia refractaria tiene siempre que descartarse una hipomagnesemia, ¿de acuerdo? Entonces esto es bien importante. Y la hipomagnesemia entonces grave es cuando las cifras de magnesio son menores a 1.7. Es frecuente en pacientes en UCI y se asocia a mortalidad. O sea, tiene un valor pronóstico. El tratamiento es con sulfato de magnesio. La hipermagnesemia es francamente rara, pero se puede presentar en la insuficiencia renal. También puede ser iatrógena, ¿como en qué caso? En los pacientes que tratamos por eclampsia, preeclampsia, ¿no? El sulfato de magnesio. Entonces, en esos casos se puede tratar, puede ser iatrogénica. También en pacientes en que damos laxantes como hidróxido de magnesio, ¿de acuerdo? En esos casos se puede dar en el contexto de un síndrome de leche alcalino. ¿Cuál es el trastorno que se asocia al síndrome de leche alcalina más? Hipercalcemia. Le das hidróxido de calcio, se absorbe en el paciente con enfermedad renal crónica y hace hipercalcemia, ¿de acuerdo? Y bueno, normalmente podemos también encontrarlo en pacientes con casi ahogamiento. Dentro de las manifestaciones clínicas están las cardiovasculares, bradicardia, asistolia, puede haber hipocalcemia o hipercalcemia porque el magnesio tiene que ver con la secreción de paratormona y puede haber cuadriplegia, ilio y retención aguda de orina. La hipermagnesemia, el tratamiento es tratar la solución de base, inducir diuresis, gluconato de calcio y en algunos casos hemodiálisis para la hipermagnesemia. Y sería todo.